¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Género en Sintonía. Estamos hoy día también, como siempre, como todos los jueves, con invitadas, con la doctora Paola Comparín. Ella es italiana, así que por eso van a escuchar también un acento muy particular, académica del Departamento de Matemática y Estadística. Nació en Milano, como ya les contaba, en Italia, y tiene un vasto currículum también, y la tenemos hoy día para hablar de geometría y otras cosas. Así lo titularía yo el capítulo de hoy. Sí, ¿Cómo estás, puede ser. Paula? Muchas gracias. Sí, todo bien. Bueno, como siempre, en distintas plataformas de Ufromedios vamos a estar escuchando y viendo este capítulo. Em, Primero, yo creo que vamos de lo más, a lo mejor, de lo más anecdótico Ya. a lo más específico. Ok, Paula, ¿cómo llegas a Chile? ya. ¿Cuándo llegas a Chile? A ver, yo llegué en Chile en 2014, hace 10 años ya, em, por trabajo, justamente por un proyecto de postdoctorado. Primero a la Universidad de Concepción y después de 3 años de postdoc ahí en la UDEC, en la Universidad de Concepción, hubo una oportunidad en la UFRO, entonces por eso llegué a Temuco. ¿Por qué? Porque en los 3 años de postdoc tuvimos muchas ocasiones de congreso, conferencias, donde nos juntamos con el grupo de geometría de académicos y académicas de geometría de Chile. Entonces ahí es donde se crearon vínculos y conocí la UFRO y sus académicos, digamos. ¿Habías venido a Chile, sí, antes de Sí, asentarte sí, acá? sí, conocí Chile de vacaciones nomás, de viaje con mi esposo, digamos, antes de venir. ¿Y cómo fue esa decisión finalmente? Porque no es, venirse ustedes estaban en Francia radicados en Estaba ese en Francia, momento. sí, sí, o sea, fue una decisión porque el postdoc, la posición de postdoc que se ofrecía en la Universidad de Concepción era con un proyecto Fonesis de postdoc, el cual es un buen proyecto, o sea, es un buen proyecto recién saliendo del doctorado para adjudicar, digamos, para tener, y Chile nos había gustado. Entonces nos gustó el país conociéndolo de viaje nomás, y así que por eso decidimos movernos, cambiarnos acá. Y venías con una hija Venía con mi de esposo y una hija que un no tenía año. ni un año, sí, cumplió un año cuando llegamos. O sea, ella es chilena, Sí, ella vivió casi todo su chilena. tiempo acá, sí. Y los otros dos hijos ya son chilenos. Sí, tengo 2 hijos chilenos porque nacieron acá ellos. Ellos sí, ellos Ella son sí. de nacionalidad chilena de verdad. ¿Y qué tienen de chilenos? Todo. Ah, aparte del po al final de las palabras, ¿qué más tienen? Bueno, el acento, seguro, muchas costumbres, muchas palabras también por ahí. Em, y Paola, también, pasando también a tu experiencia ya como académica, ¿no? ¿Cómo también es venirse de una universidad o desde la investigación y la academia en Europa a venirse a América Latina, específicamente a Sudamérica, a continuar, digamos? Hay mucha diferencia porque uno tiende a pensar, y lo hemos hablado en otros capítulos con otras invitadas, incluso también de Europa, de otros lados, que uno tiende a pensar que uno está muy alejado de muchas cosas, ¿no? Que estamos en proceso de todavía no desarrollo de algunas disciplinas. ¿Es tan así o hay más mito en eso, sobre todo hoy día que tenemos mucho más acceso a todo? En realidad yo diría que la comunidad matemática se conoce bastante, en el sentido que se viaja bastante. Ahora, claro, yo estuve en Francia de doctorado, entonces viajaba como estudiante de doctorado y viajaba sobre todo en Europa. Pero, por ejemplo, durante mi doctorado viajé a Chile. Entonces, igual conocer la comunidad de matemática de otra parte es algo que se da mucho de viajar, de conocer. La matemática no se hace solos o solas, así que Ujú. es necesario, importante eso de crear redes, por lo que se viaja y entonces yo diría que igual los matemáticos y matemáticas de Chile conocen y se conocen en Europa y viceversa, digamos, para que hay como esos vínculos siempre. Em, yo no sé en realidad porque yo estuve en Europa como estudiante y acá como del otro lado, Ujú. digamos, así que no sé bien cómo será ser profesoras o académicas en Italia o en Francia donde estuve estudiando nomás. Así que eso no sé responderte, pero en conocer respectivamente el trabajo de otros de otra parte, eso se hace mucho en matemática quizá por la especificidad de la disciplina. Eso mismo te voy a preguntar, ¿es muy reducido
el mundo matemático? Digo, no es que sea, no en el impacto, sino es que en número, que tú me decías, todos nos conocemos, generamos A ver, redes. quizás fue un poco impreciso, o sea, la matemática igual tiene muchas áreas y yo estudio, de hecho, ni siquiera geometría, sino geometría algebraica, así que como más Es específico más aún. específico aún. Entonces ahí sí la gente se conoce. ¿Por qué? Porque, bueno, no todos se conocen, pero hay ocasiones de trabajar juntos varios grupos de investigación, así que hay, no sé, congresos conjuntos o conferencias donde todos van, entonces hay ocasiones para conocer proyectos juntos, hay muchos proyectos que se dan acá también en la UFRO, tuvimos algunos proyectos con universidades en Francia, por ejemplo, donde ahí es un continua enviar ir personas de acá a Ajá. allá y viceversa, así que El por eso, intercambio. exacto, se conocen los grupos y las personas en ambos equipos, digamos. Así que eso sí, no, hay mucha gente, por supuesto, y no es que conozca a todos, por supuesto, pero lo que digo es que sí hay comunicación y por ejemplo, el grupo matemático de Chile se hizo conocer mucho en los últimos años, así que se sabe que hay un grupo de matemáticas en Chile que está creciendo y que creció mucho, así que eso sí se O conoce. sea que hay un prestigio también de matemáticos y matemáticas y sus disciplinas o sus especificidades fuera del territorio. Eso. También se conocen, bueno, hay muchos matemáticos y matemáticas bien conocidos afuera, sí, eso sí, eso sí. Estamos conversando con la doctora Paola Comparín del Departamento de Matemáticas y Estadísticas también de la Universidad de la Frontera, también que se ha adjudicado proyectos Fondesit, ANID, ¿no? De investigación, y ya nos va a estar contando de qué se tratan. También me gustaría preguntarte, porque tú me dices, tengo 3 hijos, el más pequeño tiene 2, eh, ¿cómo o sea, cómo se hace también de alguna manera, y lo hablábamos antes de entrar al estudio, de que algo hay que de alguna manera priorizar, ¿no? Cuando uno es mamá, académica, investigadora, ¿no? Y todos los otros roles, que es un tema que ha salido siempre en las conversaciones que nos hemos encontrado en el programa. Y por el otro lado, también la gran pregunta es como, ¿dónde encontramos todo lo que tú haces? O sea, ¿dónde encontramos esta matemática algebraica que cuando yo recuerdo estaba en el colegio para mí era chino? Y decía, ¿de qué me va a servir esto en Sí. algún momento? Pero tú me explicabas antes de entrar al estudio de que sin duda nos sirve. ¿Y cómo nos sirve? Primero, el área en el que tú trabajas, tus líneas de investigación. Y por el otro lado, algo que es bien doméstico, pero que siempre sale en estas conversaciones, es como, tienes 3 hijos, el más pequeño tiene 2, y yo te preguntaba, estás en un país que no es el tuyo, ¿no? Que llevas 10 años acá, ¿no? Sí, O sea, ya estás chilena. Tus hijos son 2 de ellos chilenos. sí. ¿Tienes círculos de apoyo o red de apoyo? Eh, Porque tener 3 hijos, investigar, escribir, publicar, Ya. ¿cómo se hace? O sea, es que como decíamos, que no se puede hacer todo, ¿cierto? Así que hay que elegir y justamente no somos, aunque nos gustaría, no somos superheroínas y Exacto. nuestro día tiene 24 horas, así que hay que elegir y no todo se va a poder hacer y hay que pedir ayuda, creo yo, en eso. Y lo que es apoyo externo, por ejemplo, bueno, apoyo familiar en el sentido de con mi marido la gestión, porque por ejemplo ambos viajamos bastante por trabajo, porque eso también se Ujú. da de tener que viajar. Claro. Así que ahí la gestión se complica un poco, pero de ser como un poco alineados en eso. Si yo viajo, no puedes viajar tú y viceversa, Exacto. porque si no se complica. Y eso, más que nada de encontrar apoyo donde sea, porque eh, seguir muchas cosas al mismo tiempo cansa y es difícil y el tiempo es agotado para todas. Dijiste algo que es bien importante, creo yo, que no, hasta ahora creo que no lo he conversado con otras invitadas, que tiene que ver con esto de cómo se compatibiliza esto también en algo tan privado que es la pareja, Ya, ¿no? En ya. el fondo, como ya, si yo viajo, tú no puedes viajar. ¿Cuán importante crees tú que es esa generosidad mutua en el seno tan privado como es O sea, el importante. matrimonio, la pareja, cuando hay hijos sobre todo? Ok, yo personalmente hablo por mi experiencia, sobre todo fundamental, en el sentido que me gustó la palabra generosidad porque en realidad es una atención al trabajo y esfuerzos y intereses del otro, Exacto. del esposo o de la esposa, porque hay
por ejemplo, si yo tuviera, hago un ejemplo bien práctico, en agosto tenía varias escuelas o congresos donde me gustaría ir, pero si veo que son 3 seguidos, son 3 semanas afuera, no voy a poder, porque es mucho y sé que es difícil. Pero por otra parte, si son 2 seguidas, ya 2 semanas, eso requiere un esfuerzo de mi esposo y de mis hijos también, o sea, de la familia entera. Así que yo elegiré, diré, bueno, 3 no, porque es mucho, pero 2 sí me interesan. A ver, podemos, como familia podemos, como tú como esposo puedes en esas 2 semanas y viceversa, porque eso va de los dos lados. Cuando a él le toca, pasa lo mismo del otro lado, digamos, soy yo que quedo encargada de los 3 pequeños. Pero generalidad sí es una buena palabra y creo que es fundamental para que cada uno pueda seguir sus intereses de trabajo en ese entonces, en ese momento estoy hablando, y entonces seguir haciendo bien sus cosas. Eso sí, bien importante. Sí, Sí. yo prefiero como también llamarlo así porque hay gente que dice, no sé, pues de repente, no, es que el papá tiene que cumplir con cierta, porque es el papá y tú tienes que, o sea, también está como esta disputa constante de que el papá tiene que estar igual porque hay un compromiso de ambos y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, pero también tenemos que ser súper realistas en el que en Chile también hay mucho machismo y que muchas veces cuesta encontrar esa compatibilidad o esa generosidad desde el otro para poder dejar que mi pareja, mi marido o esposa también tenga, o señora, como usted quiera decirle, em, eh, el desarrollo profesional que también le hace feliz, ¿no? Sí, no, Entonces, seguro. Ahora, yo mi situación quizá la veo un poco de otra perspectiva porque, sobre todo en los primeros años de mi hija mayor, entonces cuando ella era chiquitita, estuvo mucho al revés. O sea, era yo, lo que se dice, el papá tiene que ujú, cumplir. Bueno, en ese caso era casi al revés la situación porque era mi esposo el que estaba a cargo mucho más que yo de mi hija. Así que a veces esas situaciones que se dan en otras familias, en otras parejas, no me no ha te tocado tocó. vivirlas, pero igual o sea, sabiendo y reconociendo el rol de ambos, por supuesto, en la familia y el compromiso de ambos y también la disponibilidad a que todos en la familia estén bien, Ahí, entonces de la mejor forma. ahí también me abriste campo para otra Ya, pregunta, que todavía no entro en los proyectos, ya. pero voy para allá. Eh, que tiene que ver como además con la cultura, ¿no? O Ujú. sea, ¿crees tú que eso también tiene que ver con esto de que finalmente tu marido tomara este rol? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque también hay mucho cuestionamiento a eso desde el entorno. Va a ser muy autorreferente, pero en mi caso me pasó lo mismo. Ujú. Yo trabajaba, mi hija pequeña había nacido, la mayor, y yo tenía que volver al trabajo. Mi marido, así como tú me contabas fuera de micrófono, también tenía un trabajo que le permitía también estar más en casa en ese momento. Y él era el que estaba en casa, el que Ujú. hacía la cocina, o sea, hacía el Un almuerzo, pediatra. al revés, como estamos súper acostumbrados en esta sociedad más conservadora. Ujú. Y obviamente el entorno en un principio miraba muy extraño esto, Mm, ¿no? mm, Como que mm, siempre nos decían que los roles estaban súper mm. cambiados, que cómo lo hacíamos, que... Ahora, yo agradezco un montón eso también, por eso hablo de la generosidad. Em, pero no en todos lados se da eso. Mm. Por eso te lo pregunto. Sabe que no sé, en verdad no sé si es cultural o o si al final nosotras o nosotros como familia que hacen lo que mejor nos va, después generamos el cambio con eso. O sea, sí, quizá hay miradas raras en toda parte, creo yo, Sí. ¿cierto? Pero, o sea, a seguir nomás no sentí más eso en No fue Europa tema. o en Chile, en realidad. No sé si se podría decir que es Pero ojalá que cultural. haya muchos más ejemplos así, ¿cierto? Sí, Porque a nosotros también, sí, como sí, mujeres sí, y profesionales, nos deja tranquilo el saber sí, exacto. que podemos hacer eso y cumplir con lo que nos gusta hacer. Mm. Paula, entremos a los proyectos. Ahora sí. Ahora sí, entremos a los proyectos. Es que me genera curiosidad también, obviamente, toda esta historia de venirse a Claro, Chile, ¿no? claro. Eh, hablemos de geometría algebraica. Así es, así es. Así que, Explícanos un poco qué es eso ya, y cómo nos sirve, que era la pregunta anterior antes de irnos a exacto. la pausa. A ver, para decir lo que es geometría algebraica es geometría y álgebra.
Eso estamos claros. Entonces une un poco lo que, pensando en los conocimientos de colegio, entonces une un poco lo que es geometría, entonces figuras geométricas, objetos geométricos, no sé, los cuadrados, los polígonos, los sólidos 3D, poliedro, todo eso. Y álgebra, donde eso quiere decir ecuaciones, ecuaciones, sistemas de ecuaciones, si recuerdas algo por ahí, y todo eso, Ujú. ¿cierto? Me Y hacían sufrir todas esas cosas. entonces, esto es todo la parte algebraica y la parte geométrica, y entonces la geometría algebraica lo que hace es juntarlo, ¿cierto? Entonces estudia los objetos gracias a sus ecuaciones, por así decirlo, podría ser una manera fácil de describir lo que hacemos. Entonces, eh, lo que yo en particular en mi proyecto de estudio son superficies, entonces cosas que son superficies, como 2D, y cosas más generales de más dimensiones. Entonces ahí ya sirve otro capítulo para Ujú. explicarlo, pero pensar en cosas más generales. Entonces, como cuando uno tiene una cosa 2D y pasa a una 3D, sería más general. Entonces, si agrego una cuarta dimensión, es algo más, y etcétera, ¿ya? Y en particular en mi proyecto, mi tema de investigación es la geometría algebraica de las variedades, que son esos objetos, y su simetría, donde simetría quiere decir de verdad simetrías, o sea, como la simetría, la reflexión con el espejo, eso mismo. Y eso sería un poco el tema de los proyectos. Es un estudio teórico, o sea, nuestro proyecto es de matemática, es un proyecto de matemática pura, em, teoría que tiene aplicaciones. Ahora, si me preguntas si eso tiene aplicaciones como directa que sirve en la calle, no, no me va a servir mañana, no lo voy a poder, no me voy a servir de eso para, no sé, calcular el vuelto de la compra, o sea, eso no. Pero lo que sí, a ver, dos preguntas distintas, ¿verdad? Entonces, ¿a qué sirve la matemática de por sí? Esa es la Exacto. pregunta como, Como la sí, base. sí, y la pregunta también pesadilla de cualquier matemático o matemática en el mundo, porque le preguntan a qué sirve y no sabe responder, pero es que la matemática está en realidad en toda parte, ¿cierto? Entonces, hacer modelos, al final la matemática nos explica cómo hacer modelos de las cosas, cómo ver patrones en las cosas, cómo ver situaciones que se repiten. Cada vez que hablamos de, por ejemplo, no sé, porcentajes, estadística, o sea, ahí está entrando la estadística, un área de la matemática que también ocupamos en realidad todos los días, más o menos profundamente, por supuesto, pero ahí aparece. Y también la geometría, las simetrías, que está en realidad en toda parte. Así que de matemática estamos rodeados y no se Rodeado. puede escapar. Ahora, cada uno decide cuánto tomar de eso, ¿cierto? Si entrar en las ecuaciones o quedar con la belleza de la simetría y listo, digamos. ¿A qué sirve mi investigación, cierto? Más específico. La investigación en geometría algebraica tiene muchas aplicaciones, pero no son los matemáticos o matemáticas quienes las estudian. O sea, se va a poder estudiar, por ejemplo, aplicación de todo eso a la criptografía, pero no soy yo quien lo va a hacer. Van a haber otros investigadores que se van a ocupar de esa parte de aplicaciones. Lo que hago yo, por ejemplo, un objeto un objeto que estudio son esas que se llaman curvas elípticas, que tienen un vínculo directo con la criptografía, o sea, que sirve mucho para criptografía. Y eso lo estamos ocupando siempre, desde los mensajes de WhatsApp a la tarjeta del banco, o sea, criptografía está en toda parte, es todo lo que permite ocupar PIN de la tarjeta de crédito sin que nadie lo sepa, cosas así, ¿ya? Pero no es mi proyecto que, tiene que lleva que estudia directamente la aplicación, ¿cierto? Eso viene un poco después, es otro segundo paso del proyecto. Y ahí es cuando tú dices también algo bien interesante, como que el matemático, la matemática, digamos, la mujer que investigadora, no trabaja solo. O No, sea, siempre hay un equipo o hay más personas que finalmente se complementan el trabajo o continúan un trabajo que viene previamente. O sea, sí, no. sí. Quizá ahí tampoco fue muy preciso. O sea, hacer matemática es un poco solitario, sí, como estudio, porque al final es estudiar en su oficina, leer, estudiar, resolver, digamos. Uno se lo puede imaginar como un trabajo solitario, haciéndolo solo. Pero lo que sí se da mucho en nuestra disciplina es crear redes, porque la matemática es generosa. Ya salió esa palabra hoy y Mm. me gusta de nuevo ocuparla. Los matemáticos y la matemática son generosos en el sentido que se comparte mucho el conocimiento. Y entonces, por eso, por ejemplo, en nuestra disciplina son muy importantes los congresos, las conferencias. Tenemos muchos congresos donde vamos, porque es donde se comparte, se sabe en qué va el otro o la otra, el grupo tanto está avanzando en esa dirección, surgen nuevos problemas, nuevas preguntas. Así que es crucial en matemáticas compartir en ese sentido, de compartir, conversar. A veces los artículos, las publicaciones salen juntos, a veces solos, pero siempre hay de alguna forma apoyarse y conocer el trabajo de otros. Así que eso sí.
Y se da. ahí sale otro tema importante a raíz de un dato, digamos que tú fuiste la única mujer a nivel nacional que se adjudicó un fondos irregular en el área de matemática en este año, Así es, así 2024. es, así es. Bueno, ahí hay dos cosas. Primero, felicitaciones. Pero segundo, Pero segundo, eso es. lo que reflexionábamos antes de Mm, entrar, es la única mujer. mm. ¿Qué te pasa a ti con eso? Bueno, soy bien feliz, por supuesto, pero en realidad es algo que llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención, pero lo conversamos también con muchos colegas, porque que de 31, 32, no me acuerdo, pero en orden de 30 proyectos, solo uno fue de mujer. ¿Por qué? O sea, yo preferiría estar con otras 15 y otros 15 varones, porque eso quiere decir que no hay, bueno, uno se puede preguntar si no hubo postulaciones, las postulaciones no fueron suficientemente buenas, o de hecho no hubo postulaciones porque donde se perdieron las matemáticas que empezaron su carrera y ya no postularon a esos proyectos. Así que igual es algo, un tema bien para reflexionar y para ver qué soluciones se encuentran para que las niñas ya, o sea, yendo un poquito más atrás, no se queden afuera de una carrera que quizás les interesa, una carrera científica que puede ser en matemático, pero también eso está en física, ingeniería, materias STEM en general, Ujú. porque no tienen modelos o quizá algún estereotipo las limita antes. Así que eso da para muchas reflexiones en realidad de por qué las mujeres matemáticas son tan pocas en porcentaje en toda parte. Y ahí hablábamos también de experiencia. O sea, yo te digo, sufría con las matemáticas y uno de repente tiende, sin querer, sin ninguna intención, traspasar, digamos, ese miedo a tus hijos o a tus hijas. Principalmente me pasaba con mis hijas. Entonces, como que, no, si yo también era súper mala para las matemáticas, ya tomé ya la predispuse a lo mejor, ¿no? A continuar con ese modelo. Eh, También puede ser un factor de repente como lo que hablábamos muchas veces que en las salas de clase generalmente son los hombres los Mm, que mm, mm, mm. destacan en estas áreas. Sí, sí, seguramente. Bueno, hay dos cosas acá. Primero, la poco amor a las matemáticas que se da en muchas personas, ¿ya? Si hablas con personas adultas, probablemente te van a decir que no le gustaba la matemática, ¿ya? Y muchas veces me pasa eso. Y eso tiene que ver con la experiencia, probablemente. La experiencia, la manera en que la cual se enseñó matemática, que es algo que quizá un poco está cambiando, pero es difícil de cambiar de un día para el otro, porque eh, es cambiar la manera de enseñar, entonces cambiar la formación de profesores. Es algo complicado de cambiar rápidamente, digamos. Ujú. Y por otra parte, también sí, bueno, justo ahora estamos en mayo, o sea, mayo es el mes como en que se celebra el Día de las Mujeres en Matemática, entonces para visibilizar justamente el rol de las mujeres en esa ciencia, y hay muchas actividades que se pueden, o sea, muchas reflexiones que se hacen en ese periodo. Por ejemplo, cuando las niñas, las estudiantes, tratan de ser igual de buenas en matemática que sus compañeros hombres, Ujú. compañeros varones. Entonces, cuando son chicas va todo bien y en algún momento hay como un quiebre y de ahí son los varones que toman la palabra, que hablan más. ¿Y por qué? Si se puede, si quizás los profesores y las profesoras pueden ayudar para evitar esa brecha en la escuela, puede ser. Hay muchas preguntas y poca respuesta todavía, pero Sí. en ese camino hay que ir para evitar que una mujer esté entre muchos colegas con un proyecto o en un congreso sea una sola expositora o situaciones así. Y ahí a lo mejor para ir cerrando la conversación, Paula, sería importante tu experiencia, o sea, cómo tú le traspasas o qué le dirías tú a esas niñas y jóvenes que ojalá nos escuchen, ojalá conozcan de esta historia y otras, em, eh, con un mensaje. ¿Qué reflexión les darías tú? Y también con- asumo a eso, si para ti, por ejemplo, si tú sientes que uno es bueno o malo para las matemáticas o finalmente se forma de Em, alguna manera para ser Bueno, bueno o malo en sí, algo. no, yo creo más esa segunda opción, o sea, la educación y la manera en la cual se aprendió la matemática influye mucho en sentirse bien o mal con la materia y entonces ser bueno o malo en eso. Seguramente
influye cómo se enseñó y porque eso pasó hace un tiempo, entonces después se cimenta eso. Lo que sí para una niña, una estudiante que quiere, que quizá ve que le gusta esa matemática o, repito, materia científica, porque eso pasa en toda materia, y quiere, y quiere seguir pero no sabe, bueno, ayuda mucho ver modelos, ¿cierto? O por lo menos eso me ayudó a mí, ver que más adelante estaban investigadoras, académicas, profesoras que habían hecho el camino antes, ¿cierto? Entonces se puede, porque si veo que una mujer lo ha hecho antes, entonces las mujeres pueden. Y también encontrar lo que también ayuda en esa sociedad donde por ahora las mujeres matemáticas son menos, ayuda mucho tener compañeras, entonces tener grupo de pares, entonces compañeras o colegas estudiantes, digamos, que están en la misma, porque son mujeres también, entonces están contigo para seguir el camino juntas, ¿ya? ¿Por qué eso? Porque es un apoyo, ya que no hay muchas más afuera, entonces creémonos en nuestra red de apoyo cercano. Eso Nuevamente ayuda hablamos de la generosidad y en ese también. caso de la sororidad Así entre es, mujeres. así es. Bueno, ha sido una interesante conversación con la doctora Paula Comparín. Ella es del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad de la Frontera. Como bien la habrán escuchado con un acento distinto porque ella es de nacionalidad italiana y lleva 10 años en Chile, en la Universidad de la Frontera. ¿Cuántos años en la UFRO? Oh, 7, 7 años, 7. o sea, gran parte de estos 10 ahí en la comunidad de la Universidad de la Frontera. Así que muchísimas gracias No, por gracias a esta ti. conversación y también por contarnos un poco cómo fue esa experiencia de venirse de Europa acá al último rincón del mundo, como dicen por ahí. Un Un gusto estar gusto. acá. Muchas A gracias. ustedes, muchas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo. Que estén bien.